Tenemos las pruebas cualitativas de carbohidratos. Tenemos una introducción breve de qué son los carbohidratos y cuáles son las pruebas que utilizamos para identificarlos. Después de realizar esta lección, vamos a ver el video con los resultados de la práctica virtual número 1, hacer un repaso de la bitácora y ustedes van a tener tiempo para realizar el trabajo de laboratorio. Idealmente, antes de las 5, todos sus deberes para práctica número 1 estarán listos, hechos, excepto el reporte para grupos 1 y 2. Ok, ¿cuáles son los carbohidratos? El nombre nos enseña su contenido. Carbo nos indica que contiene carbón. Y aquí está. Y hidrato nos indica que contiene agua. Y vamos a notar que frecuentemente, no siempre, pero N frecuentemente es doble M. Y básicamente el carbohidrato es una cadena de carbonos con hidrógenos y oxígeno. Y podemos ver, por ejemplo, el dióxido de carbono más el agua más energía. Específicamente, esta energía es luz solar. Con la acción de fotosíntesis nos da glucosa y oxígeno. De verdad, no solamente necesitamos fotosíntesis, es fotosíntesis y el ciclo de Calvin. Son dos partes distintas, pero frecuentemente lo simplificamos a un solo paso. La verdad es que hay varios pasos. Es un sistema increíblemente lindo y complicado. Entonces también, si tenemos la formación de glucosa, que es un carbohidrato, vemos que hay 6 átomos de carbono y no es exactamente 6 moléculas de agua literalmente enlazados al carbono porque vamos a romper los enlaces entre hidrógeno y oxígeno frecuentemente, pero podemos ver el contenido de 12 hidrógeno y 6 oxígeno que viene de las 6 moléculas de oxígeno, de agua en los reactivos. Y dado que la naturaleza es completamente maravillosa, si tenemos el proceso de fotosíntesis, también tenemos el proceso al revés de respiración. Otra vez es una simplificación. Hay muchos pasos involucrados. Pero un tema que vamos a ver es que en la naturaleza todo existe en ciclos. Algunos ciclos son muy rápidos, otros ciclos son muy lentos, pero no hay ningún desecho en la naturaleza. Al menos no hay ningún desecho por mucho tiempo. Entonces, otro ejemplo, tenemos sacarosa, C12H22O11, más agua. Tenemos con hidrógeno o enzima, se separa en glucosa y fructosa. Lo que vamos a notar es, entonces, que existe sacarosa, es un ejemplo de un disacárido. D indica 2 porque literalmente tenemos 2 monosacáridos. Y tal vez ustedes han notado
que los carbohidratos, los azúcares, terminan frecuentemente en osa. Necesito otro color. Entonces tenemos glucosa, fructosa, sacarosa. Tal vez ha escuchado sucrosa. Hay muchos. Y la mayoría terminan en osa. Entonces, los monosacáridos incluyen una cadena o un anillo. Y los disacáridos existen cuando hay un enlace entre dos monosacáridos. Adelante vamos a ver los polisacáridos, que pueden imaginar que tiene poli significa mucho. Entonces podemos tener cadenas muy largas de varios monosacáridos para formar un polisacárido. Pero por ahora, mirando a los monosacáridos, aquí podemos ver la estructura química de la glucosa. Este tiene 6 carbonos. Los 6 carbonos están ubicados en un anillo. 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí 6 está fuera del anillo. ¿Por qué el oxígeno forma el sexto miembro del anillo? Podemos ver que el glucosa es el C6 y H12. Encontramos los hidrógenos, podemos contarlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 hidrógenos, perdón. Y el oxígeno, de esos tenemos 6. Y podemos encontrarlos aquí. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y el sexto aquí en el anillo. Bueno, técnicamente, después vamos a ver que es más como el quinto oxígeno se forma parte del anillo. ¿Okay? Y aquí tenemos la fructosa. La fructosa, si contamos los carbonos, vamos a ver que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. 6, 6. Los hidrógenos se encuentran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Continúa? Sí, 12. H12. Y por un momento yo pensaba que había contado 13, que es incorrecto. Y los oxígenos se encuentran 1, 2, 3, 4, 5, 6 oxígenos. Entonces, tenemos 2 moléculas con la fórmula igual. Pero podemos ver que la estructura es diferente. Y hay una palabra especial para describir esta relación. ¿Quién recuerda de química orgánica? ¿Cómo se llama? Un par de moléculas que tienen la misma fórmula, pero la estructura es diferente. ¿Era isótopos? Casi, casi. Isótopo es cuando tenemos el mismo elemento con la misma cantidad de protones, por ser el mismo elemento, pero la cantidad de neutrones es diferente. Lo que usted tiene correcto es el prefijo, iso. Isomería. Isomería, esos son isómeros. Isómeros, excelente. Entonces, esos son isómeros.
Hay muchos tipos de isómeros diferentes. Hay isómeros ópticos, isómeros estructurales. Esos son isómeros estructurales. Y por ahora estamos contentos solo para determinar que son isómeros. Este es muy, muy común con los carbohidratos. Hay muchos carbohidratos que tienen 6 carbonos, 12 hidrógenos, 6 oxígenos, pero la estructura es diferente y por lo tanto su nombre es diferente, su papel en la bioquímica es diferente. ¿Okay? Ahora, lo que podemos realizar es una reacción entre dos monosacáridos para formar el disacárido, la sucrosa. Sucrosa. Ay, ay, ay. Y lo que podemos notar es que en el proceso de formar el enlace, vamos a perder el agua. Entonces, básicamente, tenemos C6 más C6 nos da C12. Los hidrógenos, 12 más 12 nos da 24, pero hay que perder 2. Entonces tenemos H22, menos 2 por la pérdida de agua. Y el oxígeno, 6 más 6 es 12, pero por perder el agua solo tenemos O11. ¿Ok? Aquí resulta en la formación de un enlace glucosídico. El enlace glucosídico es porque gluco es como el nombre original de uno de los primeros carbohidratos descubiertos. Entonces se llama glucosídico para cualquier enlace para un disacárido. No tiene que incluir glucosa, ¿me entienden? Entonces el nombre es histórico. Es el enlace entre dos monómeros, monosacáridos. Entonces, cuando habíamos identificado la glucosa y la fructosa como isómeros, podemos notar de la estructura que son isómeros estructurales. También yo mencioné que hay isómeros ópticos. Ese es muy, muy común en los carbohidratos y vamos a ver más ejemplos después. Pero si usted recuerda, cuando tenemos un átomo central que se encuentra aquí en negrito, y este átomo central, que casi siempre es el carbono, tiene 4 grupos distintos. Este es un centro quiral. Es un centro quiral porque la misma molécula, pero a la imagen espejo es diferente. Si ustedes tienen la oportunidad de hacer un modelo en su casa con tal vez plasticina, tal vez utilizando palitos o solamente un poco de plasticina con varios, idealmente colores, con 4 colores, haga el modelo y haga la imagen al espejo y trata de manipular la imagen al espejo para que se vea igual. Y va a encontrar que si hace rotaciones en cualquier dirección, es imposible que la imagen al espejo se vea exactamente igual a la molécula original sin romper enlaces. ¿Okay? Entonces, cuando tenemos esta situación, este se llama un centro
quiral. Y este es su isómero óptico. Entonces, ¿cómo vamos a ver este en nuestros carbohidratos? En vez de dibujar el carbohidrato en 3 dimensiones, como tenemos en el diagrama de arriba, lo que vamos a utilizar es un proyecto de Fisher. En este proyecto de Fisher, la cadena de carbonos se encuentra vertical. Entonces, aquí tenemos todos los carbonos en una línea vertical y lo demás partes, específicamente el hidrógeno y el alcohol, enlazado a los carbonos en la cadena principal, se encuentra a los lados. Y aquí lo que tenemos es el centro quiral aquí, porque tiene 4 grupos distintos. Y este es el centro quiral, pero este es la imagen espejo. Entonces, si dibujamos aquí, es como si hubo un espejo. ¿Y cómo vamos a nombrar este? Vamos a nombrar la diferencia. Es D gliceraldehido cuando el OH es a la derecha. ¿Ok? Y es L gliceraldehido cuando el OH es a la izquierda o específicamente left. Entonces, D derecha, L left. ¿Ok? Entonces, en el proyección de Fisher, específicamente, si miramos al carbono en el centro, entonces aquí estoy, lo que está arriba y abajo del carbono va hacia atrás. Lo que es a la izquierda y la derecha va hacia adelante del papel. Porque recordamos el carbono que tiene 4 enlaces o 4 dominios de electrones, tiene una geometría molecular tetraédrica. ¿Okay? Ustedes no tienen que visualizar demasiado en el laboratorio, pero puede ser útil en un curso de teoría. Lo que ustedes sí tienen que identificar es D, cuando el OH más hacia abajo es a la derecha. Que nuestros monosacáridos estén identificados por el tipo de grupo carbonilo, la cantidad de carbonos y la orientación de los grupos quirales. Es decir, cuál isómero es específicamente el enantiómero. Es un tipo de isómero. Entonces, número 1, tipo de grupo carbonilo. Hay 2 tipos. Hay el aldehído. Si ustedes recuerdan de química orgánica, el aldehído es el C doble enlace O y el carbono tiene un hidrógeno, al menos un hidrógeno enlazado también. Ese es el aldehído. Yo recuerdo porque aldehído contiene un H y aquí se encuentra un H en su estructura química. También existe cetosas, donde el grupo carbonilo se encuentra C doble enlace O, es el grupo carbonilo. Para ser cetona, el carbono tiene otros carbonos enlazados. ¿Okay? Entonces, cuando tenemos un aldehído, el nombre de la familia empiece con aldo para aldehído. Cuando incluye cetona, el nombre de la familia empieza con ceto para cetona. ¿Okay? También vamos a identificar la cantidad de carbonos. Entonces,
En la familia, este compuesto está identificado como un aldotetrosa porque tenemos 1, 2, 3, 4 carbonos. ¿Ok? Es un aldehído con 4 carbonos. ¿Ok? Y este carbono está incluido, es 4 carbonos en total. Ese es el nombre de la familia, es un aldotetrosa. Aquí tenemos un cetotetrosa, porque tenemos Z, una cetona, y 1, 2, 3, 4 carbonos. Al final, podemos identificarlo por la orientación de los grupos quirales. Y aquí el nombre ya es poco sistemático. Utilizamos la letra D para identificar la ubicación del último grupo hidroxilo. Este D específicamente es para este carboxilo, perdón, hidroxilo, el OH. ¿Okay? Entonces, este D indica la posición a la derecha de este grupo OH. En todos estos. Entonces, vamos a notar que la letra que empieza, ¿con qué empezamos el nombre del monosacárido? La letra es completamente sistemático. Es D o puede ser L. La terminación osa es muy común. Casi todos terminan en osa, pero la otra parte del nombre no es sistemático. Hay que memorizarlo, pero ustedes no tienen que memorizarlo, ¿ok? No se preocupe por eso. Existe. ¿Y cuál es la diferencia entre uno y otro? Es la organización de los grupos OH. Es decir, cuál enantiómero es, cuál isómero óptico es. ¿Ok? Entonces, lo que ustedes sí pueden anticipar es el nombre de la familia. Entonces, este ejemplo aquí, ¿qué tenemos? ¿Cómo vamos a nombrar? Si ese es el nombre de la familia. Sería como de alto con Okay. Dios. Aldo, sí, sí. Tri, ajá. Entonces, sí, vamos a poner Aldo por el aldido. Y aquí tenemos 1, 2, 3. Entonces vamos a poner triosa. Y en la familia no se preocupe por L y por D. El L y D se incluye en el nombre. Aquí abajo tenemos el nombre. Ok, entonces hay 2 aldotriosas. Hay la D-gliceraldido y también hay L-gliceraldido. Son los 2 nombres. Ok, segundo compuesto que no tiene nombre de la familia, el D-treosa. ¿Cuál es su familia? Aldotetrosa. Muy bien. Este es un aldotetrosa. Ok, aquí notamos que es el segundo aldotetrosa que hemos visto. Este es un aldotetrosa y este es un aldotetrosa. ¿Cuál es la diferencia? Es la orientación de los grupos quirales. Específicamente, este grupo quiral. Esa es la diferencia entre los dos. Podemos anticipar que hay un total de 4 aldotetrosas. ¿Por qué? Tenemos 1, 2 centros quirales. Cada uno puede ser a la izquierda o a la derecha. Entonces hay 4 posibilidades, 2 por 2. ¿Ok? Ahora continuamos. La D-ribosa, ¿cuál es su familia? Aldopentosa. Uh-huh.
Muy bien. Y al final, de fructosa. Cetoexosa. Muy bien. Ahora tenemos ceto por la cetona y necesitamos indicar que hay 6 carbonos, entonces X, y ponemos osa para indicar que es un carbohidrato. Y listo. Muy sistemático. Entonces, como habíamos dicho, que dentro de cada familia hay muchos enantiómeros. Un enantiómero simplemente es una palabra caché para indicar que es un isómero óptico. Entonces, hay una diferencia en el centro quiral. Por ejemplo, tenemos aquí la D-glucosa. La razón que es D-glucosa es por el OH en el carbono más hacia el fondo en la proyección de Fischer. Entonces, esa es la razón que se llama D-glucosa. La D-manosa todavía es D por este OH y tiene un nombre diferente porque este centro quiral, el C2, es otro color. Este es en posición diferente. ¿Okay? También tenemos D-galactosa, se llama D porque este grupo OH es a la derecha, pero aunque también es un aldo hexosa, tiene un nombre diferente porque en el carbono 4 el centro quiral está invertida. Okay. Entonces todos son aldohexosas. ¿Cuántos aldohexosas podemos dibujar? Aquí tenemos 3 ejemplos. ¿Cuántas posibilidades hay? 8. En vez, No sé. no, es un exponente. Es un exponente. Tenemos, ustedes casi lo tienen. 1, 2, 3, 4 centros quirales. Cada una puede ser, o cada uno tiene 2 opciones. Dos configuraciones, voy a decir. Entonces, hay un total de 2 elevado a la 4, o 2, 4, 8, 16 aldosas, aldohexosas posibles. ¿Okay?
Profe, entonces ese 2 siempre va a ser como un número fijo y simplemente el Ajá. exponente es el número de carbonos. Ujú. Chiral. No el número de eso es, no el número de Ajá. carbonos, sino el número de carbonos chirales. Perfecto. Ujú, ujú. Entonces, si tenemos, por ejemplo, em, regresamos aquí y podemos identificar la cantidad posible. En este solo tenemos un centro quiral, entonces es 2 a la 1. Entonces hay 2 posibilidades. Aquí tenemos 2 centros quirales, 2 a la 2 nos da 4. Cantidad de centros quirales. En los aldorribosos, aldorribosos, aldopentosas, tenemos 2 elevado a la 3, que nos da 8. En el caso de, último ejemplo, una cetosa, ¿cuántos centros quirales hay? 3. Solo 3. Entonces, este también tiene 8 posibilidades. Ah, matemática es útil. Ustedes pensaban por todos esos años estudiando matemática en colegio, ¿por qué voy a hacer los poderes de 2, 2, 4, 8, 16, 32, 64? Bla, 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 bla? Ah, porque se encuentran muchos frecuentemente en la ciencia y en la vida real si uno tiene curiosidad. Ok, entonces, nuestros monómeros tienen un equilibrio muy interesante. Ellos eh, tienen aldehidos o cetonas, cada uno. En el caso del aldehído, cualquier aldehído puede reaccionar con un alcohol para formar un hemiacetal. ¿Okay? Vemos, ese es el R1, es la cadena al lado del aldehído y el alcohol trae otra cadena. Esos se unen para formar un hemiacetal. ¿Okay? Teóricamente es posible que un aldehído realice otra reacción con otro alcohol para formar un acetal. ¿Okay? Lo que podemos ver en el caso de la D-glucosa y otros hexosas y pentosas, que este es nuestro aldehído, este es nuestro alcohol y se encuentra en la misma molécula. Entonces, lo que vamos a realizar es la formación de un ciclo. Con el ciclo, formamos este anillo y podemos notar que cuando el nuevo enlace entre el oxígeno del alcohol y carbono número 1 forma, es posible que el nuevo OH está hacia abajo o el nuevo OH puede estar hacia arriba. ¿Okay? Para distinguir las dos opciones, tenemos alfa hacia abajo y beta va hacia arriba. Para recordar yo noto que en mi ciclo, la beta es como el enlace y después el OH. Por eso yo recuerdo que el OH va hacia arriba. Alguien tiene su micrófono encendido, yo pienso. Por favor, apagarlo. ¿Ok? Entonces la beta va hacia arriba. Las cetonas también pueden formar un hemiacetal. ¿Ok? Entonces, esta parte aquí es lo que nos interesa en la química
de los carbohidratos. ¿Ok? Entonces, la continuación hasta el acetal o cetal, por ahora no nos interesa. ¿Ok? Nosotros estamos interesados en el hemiacetal formado por un aldehido o cetona para tener el anillo de la molécula. ¿Ok? Del monosacárido. Vamos a notar también, enfatizar la diferencia entre D y L. La D era para indicar la posición de este hidróxido. ¿Ok? Y ahora, cuando tenemos D, esta parte aquí se encuentra arriba. Cuando D es arriba y no tenemos un ejemplo ahora, pero si era se intercambia con el H cuando tenemos L. ¿Ok? Ok, aquí tenemos las instrucciones para dibujar esta estructura de Haworth. La estructura de Haworth es cuando tenemos el anillo. Entonces voy a hacer este rápidamente porque si ustedes no han visto este en química orgánica o la lección de bioquímica, van a tener muchas oportunidades. Entonces, esa es nuestra proyección de Fisher en que podemos ver la cadena vertical. Primero voy a escribir la cadena horizontal. ¿Ok? Entonces voy a tener aquí puedo hacer este mejor. Este es carbono 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y vamos a poner, cuando se gira, en carbono 2 tenemos OH arriba y abajo. Carbono 3, el OH solo arriba, hidrógeno abajo. Carbono 4, OH abajo, H arriba. Carbono 5, OH abajo, H arriba. ¿Ok? Ahora necesito hacer un ciclo con el alcohol de carbono 4, y el aldehido. El carbono número 1. Entonces voy a tener carbono 1, voy a tener 1, 2, 3, 4, 5. Perdón, carbono 5 lo indiqué mal. Este y este. ¿Ok? Así vamos a tener un ciclo con 6 átomos.
Este es el oxígeno de carbono 5. Carbono 1 es el aldehido. Carbono 2. Hola, Ian. Verás que mami está en clase. But Es súper mojado. it's because it was raining today. Mm. It's because I was making the water go down. Magic. Very good. I like put the hose facing up. Then I put Ok, entonces, simplemente hay que imaginar cómo este va a doblarse. Entonces, antes era aquí horizontal y ahora se doble hacia atrás. ¿Ok? En el proceso de doblarse hacia atrás, la orientación de los hidróxidos, hidrógenos, sigue igual. Entonces aquí en el carbono 2 tenemos hidróxido, hidróxido. Carbono 3, hidróxido hacia arriba, hidrógeno hacia abajo. Carbono 4, hidróxido hacia abajo, hidrógeno hacia arriba. Carbono 5, ese es donde es interesante. Dado que tuvimos el D, carbono 6 va hacia arriba. ¿Ok? Ahora lo que va a suceder es que se va a formar un enlace nuevo. Entonces tenemos dos opciones. Podemos formar con el nuevo grupo OH en el carbono 1 hacia abajo y ese será el alfa. O podemos formar el nuevo enlace con el OH hacia arriba. Y ese será la beta. ¿Okay? Entonces tenemos alfa D manosa, se llama D porque carbono 6 va hacia arriba. Okay. Y si era L manosa, carbono 6 estaría hacia abajo. Ya veo que olvidé el hidrógeno aquí. Y simplemente se llena el resto exactamente como estaba. Listo. Hay que practicarlo varias veces para hacerlo rápidamente y fácilmente y también puede practicar el proceso al revés. Profe, una pregunta. ¿Siempre se pliega desde el carbono 5? No, vamos a ver que en este caso, no, denme un momentito. Sí, siempre será desde el carbono 5. A veces vamos a tener un anillo de 5 átomos cuando tenemos una cetosa. Ok. Entonces, podría ser como hacer
El Y- pliegue desde el último carbono quiral. Sí, sí. Es el último carbono quiral, más general. Ok. Gracias. Muy bien.